Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a hablar sobre la reorganización en las protestas de Puno. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, vamos a hablar de la ex premier Mirta Vázquez, que acompañó un largo tiempo a Pedro Castillo pese a las denuncias de corrupción, donde ella en algún momento prometió además entregar la lista de funcionarios que se reunieron con el expresidente Pedro Castillo en la Casa de Zarratea, si ustedes recordarán. Bueno, ella vuelve a cobrar protagonismo porque el 1 de abril Mirta Vázquez estuvo en Juliaca, en Puno, en un evento denominado Primer Encuentro de los Familiares de las Víctimas de Represión del Régimen de Dina Boluarte. Allí, en ese evento, llamó a la renuncia de la presidenta y apoyó las protestas. El martes estuvo, ahora nomás, en el programa de Jaime Chincha, donde dijo que hace 2 semanas había estado en Puno y se había reunido con las organizaciones sociales y aseguró que las protestas iban a continuar. ¿Qué busca Mirta Vázquez asusando a que sigan las protestas en Puno? Es lo que nos preguntamos en Perú 21. Sobre este tema vamos a conversar con Fernando Rospigliosi, con quien ya estamos conectados vía Zoom. Él ha sido ministro del Interior y es analista político. ¿Cómo está? Hola Mayra. ¿Qué opina sobre el protagonismo que ahora tiene Mirta Vázquez y su intención, su interés de que se reorganicen las protestas en Puno exigiendo la renuncia de Dina Boluarte? Es increíble la desfachatez de esta gente, de los que participaron en el corrupto gobierno de Pedro Castillo, que ahora pretenden seguir en lo mismo, es decir, agitando, provocando la violencia, el desorden y el caos. Y en el caso específico de Puno, el separatismo. Esta señora, recordemos, cuando fue presidenta del Consejo de Ministros, incitaba a la violencia, incitaba a la toma de minas, justamente cuando habían asaltado y quemado varias minas en la Sierra Central y Sur del país. Esta señora viajó a esa zona para apoyar a aquellos violentistas que destruían las minas y a decirles que iban a quedar impunes. Ahora que ya no está en el poder, sigue haciendo lo mismo y sigue incitando a que continúen las protestas violentas. Tiene la desfachatez de decir que han sido pacíficas, ya sabemos que no es así. Ellos intentaron asaltar violentamente el aeropuerto de Juliaca, lo han mantenido cerrado durante meses, eh, asesinaron violentamente a un policía en Juliaca y asesinaron a 6 soldados en Ilave, obligándolos a entrar al río que estaba creciendo, una turba alentada por gente vinculada a las mismas organizaciones que esta señora Mirta Vázquez. Entonces, yo creo que es muy peligroso lo que está ocurriendo ahí. Lamentablemente, el gobierno no está cumpliendo con su función, no está recobrando el orden en Puno, que está en una situación muy, muy grave. Bueno, ella también en el programa de Jaime Chincha exige la renuncia de Dina Boluarte junto a una lista de intelectuales, vamos a llamarlo así. Y en esta participación que tuvo el primer encuentro de las víctimas de la violencia, de las protestas en Puno, ella dice, quienes participamos en las protestas no somos violentistas, pero desconoce y no cuenta la otra parte de la historia que quemaron vivo a un policía, que tomaron, como usted dice, el aeropuerto de Juliaca y que finalmente 6 soldados fallecieron en el río Ilave. ¿Debería investigarse su participación en las protestas en el caso de Mirta Vázquez? Naturalmente, la de Mirta Vázquez y varios otros de estos agitadores que son los que han estado promoviendo estas manifestaciones violentas que además tienen un sentido claramente separatista, que son alentadas también, por supuesto, como ya sabemos, por Evo Morales y por el gobierno boliviano. Entonces, yo creo que la policía debe tener identificados no solamente a Mirta Vázquez, sino a varios de los cabecillas de esta protesta. Lo que falta es la decisión política
del gobierno. Y por supuesto esta señora, como todos los que están en estos grupos violentistas, ya lo han dicho una y mil veces, se la tienen jurada a Dina Boluarte y a los miembros de su gobierno. Lo van a perseguir hasta el fin de sus días para tratar de encarcelarlos. Y Boluarte y la gente de su gobierno parecieran no darse cuenta de la situación precaria en la que están y simplemente no actúan. Pretenden conciliar con los que quieren liquidarlos. Y eso es una política realmente suicida. Pero además le causan un grave daño al país porque la situación de Puno está, como decía hace un momento, realmente pendiente de un hilo. Hemos visto cómo hace un par de semanas no dejaron izar al ejército la bandera en Desaguadero y después ha tenido que acudir la policía el último domingo, que es el que ha izado la bandera en Desaguadero. Pero la situación es muy, muy grave y complicada y el gobierno no está haciendo nada para resolverla. Exacto, parece que hay una cierta, no sé si condescendencia de parte del gobierno de Dina Boluarte con esta izquierda que no es tan radical, que aparentemente no es tan radical, pero que sin embargo los políticos de izquierda le sacan la vuelta y van a azuzar a la región en Puno. Debería investigarse también, exministro, si Mirta Vázquez se ha reunido con personajes, por ejemplo, de la FENATEP, ¿no? De la nueva fracción roja, que es el nuevo organismo generado de Sendero Luminoso. Bueno, sin duda son parte del mismo movimiento, ¿no? Todos ellos participaron en el gobierno de Castillo y ahora están unidos tratando de sembrar el caos en el país para volver al poder. Eh, ya sabemos que en el gobierno de Castillo, del cual participó Mirta Vázquez, fue reconocido este organismo generado de Sendero Luminoso, el FENATE, y este gobierno no ha hecho nada, dicho sea de paso, por quitarle el reconocimiento legal a ese organismo generado de Sendero Luminoso y ha seguido nombrando a subprefectos vinculados al Movadef. Entonces, realmente están actuando a vista y paciencia de todos y el gobierno no hace absolutamente nada por impedir el desarrollo de estas acciones subversivas. En el caso particular de la señora Vázquez, ¿qué busca ella personalmente? ¿Busca ser la nueva cara visible de estas protestas? Porque se habló en un inicio que no habían líderes en las protestas, que todos estaban actuando bajo la sombra y es por eso que el gobierno de Dina Boluarte no tenía con quién dialogar. Pero ahora ella parece que toma una posición como que toma la posta. ¿Ella buscaría ser el nuevo rostro de las protestas? Sin duda, también hay una pugna ahí entre todos los sectores izquierdistas del socialismo del siglo XXI para ver quién se convierte en la cabeza de este movimiento, ¿no? Y una de esas personas es Mirta Vázquez. Ahora, hay que recordar que esta es una antiminera furibunda desde hace muchos años, desde antes de llegar al gobierno. Pero increíblemente, recuerdo que cuando llegó a la presidencia del Consejo de Ministros fue saludada por sectores empresariales, por sectores también de la derecha política, que decían que es una moderada. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos es que los opositores al socialismo del siglo XXI, muchos de ellos no entienden nada de lo que está pasando y no se dan cuenta de que gente como Mirta Vázquez es parte de este movimiento del socialismo del siglo XXI desde hace mucho tiempo y que su objetivo es implantar una dictadura chavista en el Perú. Eso es lo que quieren y estuvieron a punto de lograrlo con Castillo. Por suerte fracasaron, pero van a seguir intentándolo. Muy bien, muchísimas gracias, señor Fernando Rospigliosi, por estar con nosotros en este espacio en Perú 21 TV, analizando la participación de Mirta Vázquez en las protestas en Puno. Ella ha dicho que van a seguir apoyando a la población para que los crímenes no queden impunes, pero ella se olvida solamente de, habla, mejor dicho, de una parte de la historia y no habla de toda, completa, como han sido las muertes también de policías que han sido quemados vivos en Puno
y de esos soldados. Muchas gracias, señor Rospigliosi, por estar con nosotros. Gracias, Mayra. Hasta luego. Bien, era entonces el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, que estaba hablando sobre la participación de Mirta Vázquez en las protestas en Puno. ¿Por qué hablamos de la participación? Porque ella recientemente, el 1 de abril, ha estado en este primer encuentro de las víctimas de la violencia de las protestas del régimen, así lo han llamado, de Dina Boluarte, exigiendo la renuncia de la presidenta. Justo en este momento, cuando Puno se está reactivando económicamente, cuando recién ha abierto su abanico en turismo, cuando recién se han digamos, abierto el aeropuerto en Juliaca, cuando están empezando a recibir turistas. Puno en esos momentos está en una situación económica bastante crítica. ¿Se necesita caos y más violencia en estos momentos? Nos preguntamos, ¿quiénes son en realidad las personas que están azuzando a la protesta en el sur del país? Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.